Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema 4, la segunda parte final ya de este tema. Estamos viendo la muerte y resurrección del Hijo del Hombre. El día pasado pues vimos la muerte y hoy veremos la resurrección, la segunda parte de este tema. Hablar de la muerte y resurrección de Cristo es hablar del misterio pascual, es decir, de los elementos esenciales de nuestra fe y por eso dedicamos un tema exclusivo a ello. Vamos a ver 4 puntos. En primer lugar, hablaremos de lo que significa la resurrección de Cristo. En segundo lugar, hablaremos de los primeros testimonios que tenemos en referencia en el Nuevo Testamento, lógicamente los primeros testimonios de la resurrección, concretamente de las apariciones, porque es de lo que se puede tener testimonio, puesto que de la resurrección ninguno fue testigo. Lo que sí que vemos son las consecuencias de la resurrección, que son precisamente estas apariciones. Tercer lugar, ya pasamos al siguiente misterio de Cristo, que es el de la ascensión, cuando finaliza la etapa entre nosotros y asciende al cielo y está sentado a la derecha del Padre, como dice nuestro credo. Y por último, hablaremos de las consecuencias de la resurrección de Cristo para todos nosotros. Tres aspectos podemos destacar inicialmente. En primer lugar, que la resurrección es un acontecimiento teológico o de profundidad teológica. Es decir, Cristo es resucitado. Cristo, de alguna manera, es confirmado por el Padre precisamente en su divinidad. Y por eso, digamos que afecta a Cristo, a su naturaleza divina, y es todo un acontecimiento que, bueno, los teólogos no se cansan de estudiar y ver, y la repercusión que eso tiene, digamos, en la misma Trinidad, aunque parezca que dices, bueno, la Trinidad no cambia, pero este aspecto precisamente de la resurrección sí que nos revela unos aspectos fundamentales de la Trinidad. No es que la Trinidad cambie, sino que para nosotros sí que se nos desvela algo que no conocíamos, o se confirma, si queremos, en ese sentido. Segundo aspecto es al mismo tiempo un hecho humano que afecta a la humanidad de Cristo, que lógicamente muerto y resucita, pero de una manera que ya veremos, no es como la resurrección que él hizo de algunos otros que murieron, como Lázaro, su amigo Lázaro, sino que es algo distinto, algo que supera, digamos, nuestra experiencia de lo que entendíamos por resurrección, precisamente en las que habíamos visto en el Evangelio. Y en tercer lugar, es un acontecimiento histórico. Este acontecimiento histórico que sitúa a Cristo en una nueva relación con el tiempo y con el espacio. Esto lo vemos precisamente analizando las apariciones. Este aparecer de Cristo de una manera súbita, de una manera que no, que no hay preparación, que no hay llamada a las puertas, que no entra por donde entramos los demás, ¿no? Es algo que dice que algo ha ocurrido novedoso y al mismo tiempo tenemos que decir que gracias a los testimonios del Evangelio, especialmente de el sepulcro vacío y de las apariciones, podemos constatar y podemos decir que fue un acontecimiento histórico. Si no hubiera ningún tipo de testimonio de que Cristo se apareció, perdón, pues podríamos decir que sí, que la resurrección estaba ahí, es un dato de fe, pero poco más podríamos decir. Y sin embargo, sí
que hay testigos de la resurrección. Aparte de esto, como pongo aquí, pues aparte de el sepulcro vacío, que es un testimonio de que Jesús ha resucitado de sus apariciones, está también la realidad de su muerte en cruz, que es, digamos, una condición previa precisamente para la resurrección. Por eso los relatos evangélicos, pues, describen, bueno, de manera natural, pero también con un trasfondo, digamos, de dar el testimonio de lo que realmente ocurrió, precisamente para enlazarlo con todo el proceso hasta la resurrección. Y en primer lugar describen que Jesús murió verdaderamente en la cruz. Y no solo murió en la cruz, sino que fue sepultado. Como hombre mortal que era, no olvidemos nunca ese misterio de Cristo, hombre verdadero y Dios verdadero, pero no podemos negar nunca la humanidad de Cristo en todo igual a nosotros. Por tanto, con una caducidad que él le fue arrebatada la vida precisamente por la crucifixión, la muerte en cruz, y por tanto es hombre en todo como nosotros, salvo en el pecado. Pero todo lo demás, el sufrimiento, el dolor, todas las experiencias de Cristo en su vida, pues son iguales que cualquier hombre. Y por eso, como hombre mortal, sufrió la muerte y su cuerpo fue un cadáver. Así lo testimonian los relatos del Evangelio o del Nuevo Testamento. Pilato comprobó que ya había muerto cuando pues le fueron a pedir su cuerpo, José de Arimatea y Nicodemo, pues le fueron a pedir su cuerpo y él lo concede, pero antes de nada quiere asegurarse de que está muerto y por eso ese centurión, pues, bueno, ese soldado romano le va a atravesar el costado, que era una de las pruebas precisamente para ver si un ser humano había muerto. Y es así, ¿no? Por tanto, Cristo realmente murió. Hay herejías de la antigüedad, claro, podéis imaginar que muchos pensaban, no, este era Dios, no podía morir, no podía sufrir, no podía tener ese final. Y eso fue apariencia. Esos fueron de las primeras herejías que se dieron en el cristianismo y que la Iglesia tuvo que ir aclarando poco a poco y refutando estas falsedades. Cristo verdaderamente era hombre y por tanto hay que aceptar esa realidad. A veces nos cuesta esto. El otro día tenía una discusión porque ya sabéis que soy muy aficionado a la serie de Chosen y de Chosen marca lo que puede marcar una serie desde el punto de vista. Es muy difícil marcar en la realidad de Cristo su divinidad, pero sí que podemos marcar su humanidad. Y no hay que tener ningún miedo a decir que esto era verdaderamente hombre en todos los sentidos. Y por eso murió. Negar esto o querer subrayar solamente su divinidad es ir contra precisamente el credo cristiano. Nuestro credo es el que habla precisamente de esa naturaleza humana y naturaleza divina, lógicamente, pero las dos, no se puede negar ninguna, ¿no? Y por eso, pues también murió y fue sepultado. Esta es otra verdad que muchas veces pasamos por ella, no sé si como de puntillas o sin entenderla bien, o bueno, pues sí, está ahí, pero tampoco se destaca demasiado y es importante. Jesús bajó a los infiernos después de muerto. En el cuarto artículo del credo, del símbolo de los apóstoles, confesamos que el Señor descendió a los infiernos. Es el misterio del sábado santo, que nos hemos acostumbrado al sábado santo a no hablar de este tema. Damos mucha importancia a acompañar a la Virgen en ese día, en la soledad que siente, pero nos estamos perdiendo un misterio cristológico.
que es la bajada de Cristo a los infiernos. Y creo que es necesario reivindicar esto y creo que la Virgen no se va a enfadar precisamente porque reivindiquemos en ese sábado santo este protagonismo de Jesús, que es redentor y salvador, y por eso precisamente baja a los infiernos. Es algo muy importante. No es un artículo de fe tan evidente como parece, ¿no? Nos está indicando que entre la muerte del Señor y su resurrección hay un evento distinto, que es ese momento. Los teólogos, cuando hablan de esto, lo llaman del descensus, en término latino, ¿no? El descenso a los infiernos, ¿no? Pero es un misterio de salvación. Eso es muy importante. Quien más ha estudiado esto, uno de los teólogos, digamos, más importantes que ha tenido la Iglesia, teólogo contemporáneo, Urs von Balthasar, lo hizo de mano de una mística, fundadora de un instituto secular, médico, que era Adrienne von Speyer, y ella tuvo pues revelaciones especialmente sobre este misterio. Y yo remito, si queréis profundizar en lo que significa realmente este descenso a los infiernos, porque ella dice que es una experiencia trinitaria, es una experiencia que desde el profundo amor de la Trinidad, desde el profundo amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues está en el plan de Dios precisamente este descenso a los infiernos, y es una experiencia al mismo tiempo lógicamente central de Cristo, una experiencia cristológica y de salvación. Eso significa soteriológica. Es fundamental para nuestra salvación, porque Cristo desciende. Fijaros cómo lo refleja este cuadro. Creo que es un cuadro de Tintoretto. Es Cristo como que desciende y, bueno, pues digamos que ahí aparecen en primera fila Adán y Eva. Y es que todos aquellos que estaban en los infiernos, a eso se refiere la expresión los infiernos, pues son liberados y redimidos por Cristo. Los que, digamos, acogen la salvación. También en esto habría que hablar y ver. Von Balthasar dice que a toda esa humanidad previa a Cristo que estaba ahí, porque no estaba abierto el cielo antes de la redención de Cristo, a toda esa humanidad se les planteó la tesitura, se les ofreció la salvación. Ya sabéis que la salvación es un misterio que el hombre acoge o rechaza. Es decir, Cristo nos ha salvado a todos, pero respeta, es el gran misterio también de siempre, que a mí me sobrecoge, respeta siempre Dios, respeta siempre la libertad humana. Es el hombre el que acepta o no acepta la salvación. ¿Cómo? Bueno, eso ya tendríamos que entrar en detalles teológicos sobre el tema, pero es así, ¿no? Nuestra fe nos lo enseña así. Que de algún modo estamos puestos en esa tesitura de libertad. Bien, pues esta salvación fue ofrecida y fue ofrecida a todos. Por eso la salvación es universal. Si no, digamos, Cristo habría venido solamente para los que a partir de su muerte y resurrección hubieran conocido esta realidad, la hubieran acogido y la hubieran aceptado. No, también para aquellos que estaban en los infiernos. Por eso la experiencia de Cristo en el Sábado Santo es esa conclusión necesaria de la redención de la cruz, y también es ese presupuesto necesario para esa resurrección, esa explosión de gloria, precisamente porque ha iluminado la oscuridad de los infiernos, aquello que Dios Padre había como reservado, ¿no? de la creación, precisamente esa oscuridad, donde algunos teólogos hablan del no Dios, la no presencia de Dios, sin embargo es iluminada por Dios en Cristo. Bueno, es un misterio impresionante
que yo os invito a que profundicéis y que reflexionéis sobre él, porque merece mucho la pena. Y de verdad, yo creo que hay un silencio, iba a decir culpable, no sé si culpable, pero por lo menos extraño de que no hablemos de esto precisamente en el Sábado Santo. Jesús resucitó al tercer día. La resurrección, bueno, ya sabéis cómo es el modo de contar judío. El primer día de la muerte es el viernes, el segundo día es el sábado y el tercer día es el domingo. Entonces, por eso se habla de 3 días, aunque uno dice, bueno, si hacemos un cómputo de horas, pues habría menos de 3 días, sí, pero bueno, para hablar, hablamos siempre del tercer día en ese sentido amplio del judío de cómo mide el tiempo, ¿no? Bien, la resurrección de Jesús no fue un simple revivir, es decir, él había resucitado al menos en el Evangelio, en los Evangelios, nos dan testimonio de 3 resurrecciones. Quizá resucitó a más, no lo sabemos, porque ya sabemos que eso sí es cierto, que los Evangelios no cuentan. Podéis leer el final del Evangelio de Juan, que lo dice por 2 veces. Los Evangelios no cuentan todo lo que pasó en toda la vida de Cristo, por lo menos el testimonio que los apóstoles del tiempo que estuvieron con él, no cuentan todo, cuentan una selección de hechos. Y por eso, bueno, al menos 3 resurrecciones. La de Lázaro, la de su amigo Lázaro, la de la hija de Jairo, pues responsable de la iglesia, perdón, de la sinagoga de Cafarnaún, al que le cura a su hija, y en tercer lugar a aquel muchacho del que solo sabemos ese pasaje, ¿no? Pasa por una pequeña aldea cercana allí a esta zona de Cafarnaún, que se llama Naín, y allí estaban llevando en una procesión pues a enterrar al hijo único de una viuda. Y Jesús se compadeció y la resucitó. Pero estos 3 personajes, que eso, conocemos poco o nada, salvo Lázaro un poquito más, nosotros dos, la hija de Jairo y el hijo de la viuda, pues volvieron a la vida, revivieron, pero después, de manera natural o como fuera, volvieron a morir. Pero esto no es lo que pasa con Cristo. Es otro modo de resucitar. Por eso, aunque utilicemos la misma palabra, sin embargo, es de otra categoría, ¿no? Y también tenemos que decir que, lo sabemos por la experiencia de los relatos evangélicos, que es una realidad que nos sobrepasa. Es un cuerpo resucitado al que no le condicionan ni el tiempo ni el espacio. Como os decía, aparte de la muerte de Cristo, la primera prueba que tenemos de la resurrección en los testimonios evangélicos es precisamente el encontrar el sepulcro vacío. Es una afirmación, si queréis indirecta, pero es pues, la que tenemos, ¿no? Lo que pudieron ver los primeros testigos, ¿no? Es un hecho histórico que está avalado por distintas fuentes y que además, en algún modo, por los relatos también de los evangelios, la conmoción que se crea entre los judíos, entre los mismos romanos, etcétera, pues es algo que está ahí. Incluso el llegar a ellos a intentar justificar, no, que han robado, sus discípulos han robado el cuerpo, lo que están testimoniando es que allí no está Jesús. Y ese es el testimonio del sepulcro vacío. Después de que José de Arimatea bajara el cuerpo de Jesús de la cruz y lo colocara en el sepulcro, eh, este sepulcro, pues es el que la tradición dice que es un sepulcro que él mismo tenía. José de Arimatea era de familia más o menos
rica y tenía un sepulcro excavado prácticamente a los pies del Gólgota, del monte del Calvario. Entonces, en las cercanías, digamos. Entonces fue muy fácil llevar a Jesús hasta allí, ¿no? Y hicieron rodar una piedra, como os enseñaba el otro día al final de la exposición, pues este sepulcro vacío con esa piedra normalmente tallada de modo circular para que quedara encajada en un espacio que se hacía delante de la puerta para que ahí no pudiera entrar nadie y que ni animales ni posibles saqueadores de tumbas pues pudieran entrar, ¿no? Y cuando María Magdalena encuentra el sepulcro vacío, no interpreta inmediatamente que Jesús ha resucitado. Lo que ella entiende es que alguien se ha llevado su cuerpo a otro sitio, que lo han robado, ¿no? La verdad que podemos ver ya desde el punto de vista, si queréis, ya teológico, es que es el testimonio de que Jesús realmente ha resucitado, aunque los discípulos no dan crédito, no son capaces, salvo por el salto de fe que ya llega en un momento determinado o por las apariciones. Tenemos las dos manifestaciones de este tipo, ¿no? Juan se cuenta en los evangelios que al ver el sepulcro vacío vio y creyó. En cambio otros, el mismo Pedro o Magdalena o las otras mujeres necesitaron pues el testimonio de los ángeles y las apariciones del mismo Cristo. Ese testimonio de fe de Juan lo narra él en su evangelio, ¿no? Cuando habla precisamente de que en la Magdalena va corriendo, ¿no? A avisarles y les avisa a Pedro y a Juan de que se han llevado al Señor, ¿no? Y ellos corren y llegó Pedro hacia el sepulcro. Y primero llegó Juan, ¿no? Y después llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, ¿no? Entonces Juan, que se había quedado pues como esperándole a la entrada sin atreverse a entrar, pues entró también. Y dice, vio y creyó. Es decir, se entiende que tuvo ese pasaje que da la fe de creer, ¿no? Precisamente de que Jesús había resucitado, porque es la única manera de interpretar ese vio y creyó. En cambio, posiblemente Pedro no entendía. Le pasó lo mismo que la Magdalena. ¿Dónde se han llevado al Señor? Y dice Juan, y es que hasta entonces no habían entendido la escritura, según la cual Jesús tenía que resucitar triunfante de la muerte. No solo la escritura, sino también los mismos anuncios que Jesús les había hecho de que al tercer día resucitaría. Pero ellos no lo entendían. Varias veces, 3 veces, nos narran los evangelios que Jesús les habló de la pasión, de la muerte y de la resurrección, pero ellos no querían escuchar, sobre todo porque entendían que era sufrimiento y no querían, pero ni siquiera el gozo de la resurrección, creían. ¿Cómo va a resucitar un muerto? Según nos narran los evangelios, las primeras que van la mañana del domingo, el primer día de la semana, después del sábado, el sábado de la Pascua, donde los judíos pues tenían que guardar prácticamente el no moverse mucho, el no hacer casi nada y ellos estuvieron pues eso en el cenáculo, en donde estuvieran reunidos pero sin hacer nada. Pero ya las mujeres pues como que no les había dado tiempo a embalsamar bien el cuerpo de Jesús, a el tratamiento que le daban pues los judíos a los cadáveres, pues ellas entienden que ahora ya podrán hacerlo. Claro, al mismo tiempo iban comentando quién nos moverá la piedra. Evidentemente contaban quizá con que estaría la guardia que había puesto, la guardia romana o la guardia del templo que habían puesto, pues estarían allí y a lo mejor pensaban, digo, bueno, les pediremos ayuda para esto.
Pero así van llegando y de pronto descubren pues el sepulcro abierto, la piedra rodada, apartada, y es cuando entran y tienen, en primer lugar, esa aparición de un ángel, ¿no? El sepulcro está vacío porque Jesús ha resucitado, pero ellas no captan todavía este misterio, ¿no? Impresionante. Pero Marcos es el que nos narra, ¿no? Con detalle ese encuentro del ángel con María Magdalena, con María, la madre de Santiago, y con Salomé. Dice, entraron en el sepulcro y al ver a un joven vestido con una túnica blanca que estaba sentado al lado derecho, se asustaron. Pero el joven les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde lo colocaron. Ahí hay un anuncio, un primer anuncio revelado por el ángel de esta resurrección, ¿no? Hay distintos testimonios en los evangelios, entonces Marcos lo narra así. Marcos narra esta primera revelación del ángel. En cambio, por ejemplo, en Juan, pues no es así, sino que directamente María, que se ha quedado llorando a las puertas del sepulcro, cuando los apóstoles han visto Juan y Pedro que no estaba allí y se vuelven otra vez a donde están el resto de discípulos y cuentan lo que ha pasado, pero María se queda junto al sepulcro y es entonces cuando se le aparece Jesús. En ese primer momento. Como veis, son distintas situaciones que posiblemente se produjeron en distintos momentos. Quizá, pues eso, llegan las tres mujeres, tienen esta aparición del ángel, vuelven corriendo. Es entonces cuando van estos dos discípulos. María vuelve otra vez, es decir, es un ir y venir porque están realmente pues impresionados. Primero por el dolor de haber perdido al maestro, pero ahora el desconcierto, hasta que poco a poco se va haciendo luz en su corazón y van abriéndose a la resurrección. ¿A quiénes se aparece Jesús? Pues hay bastantes testimonios. San Pablo, ya veremos un texto más adelante, pues narra un poco a todos los que se fue apareciendo. Y si reconstruimos los distintos testimonios de los cuatro evangelistas, pues podemos ir viendo, ¿no? Parece evidente que a la primera a la que se le apareció fue a María Magdalena. Es el testimonio de Juan el que de alguna manera recobra la importancia de esta figura de María Magdalena. Es muy interesante desde el punto de vista, si queréis, de la historia teológica de estas apariciones, ¿no? Pero es así, ¿no? A la primera parece que es a María Magdalena. Y algunas mujeres también, como se narra en Mateo, ¿no? A los discípulos de Emaús, tal como nos lo narra Lucas especialmente, aunque Marcos también hace una mención a ellos, a Pedro, tal como está narrado por Lucas, y también se aparece a los 11, ya no son los 12, porque Judas se ha apartado, ya son los 11, se les aparece en varios momentos. ¿Y en qué lugares? Pues parece ser que en Jerusalén, que es donde estuvieron en principio los discípulos reunidos, y cuando ya pasó un poco de tiempo y volvieron a Galilea, tal como Jesús les había pedido, porque hay uno de los testimonios de los que les dice a las mujeres es, decid a mis discípulos que vayan a Galilea. Y entonces se les aparece también allí en Galilea. Estos son los testimonios que tenemos de esas apariciones. Posiblemente, igual que dije antes que hay muchas cosas de la vida de Jesús que no se narran, posiblemente apenas sabemos nada de la aparición a Pedro. Simplemente es una mención casi de pasada del Evangelio de Lucas. Pero no se cuenta con detalle qué hubo ahí
que imagino que sería un encuentro maravilloso, ¿no? Pedro, vamos, se pondría a llorar como la Magdalena, como una Magdalena. Pero es que es así, ¿no? Porque él siente que ha traicionado al Señor, que le ha negado, etcétera, y Jesús, estoy seguro de que es la misión que trae Jesús también en esas apariciones, que es la de consolar. Entonces, pues le consolaría. Pero, qué duda cabe, San Ignacio, que es un místico, San Ignacio de Loyola, ¿eh? Él tuvo la revelación de que se le había aparecido también a la Virgen. Evidente, es algo que no se narra en los evangelios, pero mm, quizá incluso si no la primera, pues de las primeras sería a su madre. Segurísimo. Es algo que no narran los evangelios casi casi porque, bueno, destacan determinadas apariciones con unos fines determinados también, pero se aparecería posiblemente a todos los apóstoles y a lo mejor algunos de ellos en particular. Eso no lo sabremos, pero es seguro. Bien, terminando este apartado de la resurrección de Jesús, pues podemos decir que Jesús murió en la cruz y fue sepultado, pero Dios Padre lo resucitó al tercer día y lo hizo ver a unos cuantos testigos. Así nos lo narra el libro de los Hechos. En particular, aquellos que habían vivido con él después del bautismo de Juan, es decir, en su vida pública. Aquellos discípulos, hombres y mujeres que le acompañaron, pues fueron los que recibieron sus apariciones. Se trataba de comprobar que el resucitado era el mismo que el crucificado y poder así dar testimonio a todos los hombres de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Ese era el sentido de las apariciones, que ellos le reconocieran y vieran que Jesús ha triunfado de la muerte, que Jesús nos ha salvado por la cruz y la resurrección. En este segundo punto sobre la resurrección vamos a hablar de los primeros testigos, los primeros que dieron testimonio de la resurrección de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro explica este acontecimiento de la resurrección que a él le ha impresionado tanto cuando está en casa de Cornelio, que se ha convertido, pues dice, Dios lo resucitó al tercer día y le permitió aparecerse no a todo el pueblo, sino a nosotros, los que fuimos escogidos de antemano por Dios, como testigos y tuvimos ocasión de comer y beber con Jesús después que resucitó triunfante de la muerte. Bien, es reforzar lo que acabo de decir en las anteriores diapositivas, ¿no? De que es el testimonio de aquellos que fueron escogidos para ser testigos de Cristo. Por eso las apariciones, ¿no? Y Pedro dice de una manera muy, bueno, muy gráfica, ¿no? Los que tuvimos la ocasión de comer y beber con Jesús después que resucitó. Digamos, no los que le escuchamos, se hace referencia pues a ese momento, ¿no? Que se narra en algunas, pues sobre todo en el Evangelio de San Juan, cuando les preparó aquel desayuno, o otra vez cuando se aparece a los discípulos y creen que es un fantasma y dice, ¿tenéis algo de comer? Y él come delante de ellos, no porque lo necesitara, sino sencillamente para decirles, que he vuelto a la vida, que estoy aquí, que estoy resucitado. Y por eso Pedro destaca ese, que comimos y bebimos con él después de que Jesús eh, resucitó triunfante de la muerte. Podemos distinguir como tres niveles entre los primeros testimonios de la resurrección. El primer nivel serían los primeros testigos de Cristo resucitado. Destacamos especialmente pues, a María Magdalena, que fue la primera que lo encontró vivo después de su muerte en cruz. El segundo nivel, hablamos ya de las primeras manifestaciones públicas de este acontecimiento, es decir,
de las predicaciones de los apóstoles, especialmente que hablaban de este momento de la resurrección. Concretamente, la referencia podemos tener la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, donde vio reunidos ahí a muchísima gente que estaba alrededor de ellos, asombrados de los fenómenos que se estaban produciendo en Pentecostés, y él les dio un discurso en el que muchos se convirtieron. Y ahí fue un testimonio de Cristo muerto y resucitado. Y tercer nivel ya sería una predicación a más largo plazo, podemos decir, que serían los primeros textos escritos que hablan de la resurrección. No fueron los evangelios, sabéis que, bueno, a lo mejor sí, si consideramos el Evangelio de Marcos, como os decía, pues que se escribió muy pronto, cerca de estos acontecimientos de la muerte y la resurrección. Pero bueno, prácticamente el primer escrito que podemos decir que habla claramente de la resurrección y que es anterior a los evangelios es la primera carta a los Corintios de San Pablo, en la que habla precisamente de esta realidad que él pues ha vivido también, ya lo veremos. En el primer nivel, como decíamos, son aquellos primeros testigos, ¿no? Que son los primeros encuentros con Jesús después de su muerte y que prácticamente se dieron en el mismo día de la resurrección. Eh, Podemos decir que eran los primeros testigos y los que llevarían la buena noticia a todos y hasta hoy, hasta nosotros. Estos discípulos fueron María Magdalena, la primera a la que se encuentra vivo, eh, em, los discípulos de Maús y también a los 11, a los apóstoles. En este caso menos Tomás, aunque bueno, Tomás en una aparición posterior también recibiría esa aparición de Jesús, ¿no? Prácticamente son eso, los primeros que reciben este gozo de la aparición de Jesús y que posiblemente serían los grandes evangelizadores de palabra en las primeras comunidades cristianas. Parece como que el protagonismo se debería dar a los apóstoles, como que ellos son los que difunden, pero de las apariciones se puede deducir que fue toda la primera comunidad de discípulos los que empezaron a hablar y a dar testimonio de Jesús. Y por eso Juan recoge algo que es importante y que estaba ahí, que es ese protagonismo de María Magdalena, como la primera testigo. Y luego también Lucas destaca pues, a esos otros discípulos que no eran de los 12, que eran los dos de Maús, y sin embargo también dan testimonio. Es decir, en los evangelios se nota claramente que no solo los apóstoles, sino todos los primeros discípulos fueron aquellos evangelizadores predicando precisamente la resurrección, dando testimonio de la resurrección. El segundo nivel decíamos que es cuando ya empieza la predicación casi oficial, predicación pública de la resurrección. De esto tenemos testimonio especialmente en el relato que se hace de Pedro en el día de Pentecostés. Es un texto que nos narra Lucas en la segunda parte de su Evangelio, que como sabéis, él escribe como primera parte lo que conocemos como Evangelio de Lucas y una segunda parte que son los Hechos de los Apóstoles. Ahora por la colocación en las ediciones del Nuevo Testamento, pues como que hemos separado, pero él concibió como que era un libro con dos partes. Igual que, por ejemplo, uno lee El Señor de los Anillos y tiene 3 tomos, pero no se puede entender un tomo sin otro y sin otro, pues pasaría lo mismo en Lucas. Lucas estaría el Evangelio y luego los Hechos, como son 2 tomos de la misma historia.
Entonces, prácticamente al inicio de ese segundo tomo, que son los Hechos de los Apóstoles, está este discurso de Pedro, que fue escrito, según ya dijimos, pues posiblemente, a lo mejor incluso hacia el año 63, o quizá algo posterior, pero la referencia, digamos, que tenemos es posiblemente que sea hacia esos años, ¿no? A los 50 días de la Pascua, lleno de Espíritu Santo, Pedro, el apóstol que Jesús había puesto como el primero entre ellos, pero que le había negado 3 veces, lo proclama con valentía, de alguna manera como reparando esas cobardías y esas negaciones de Jesús, y lo proclama ante todo Jerusalén, ante todos los que le escucharon, que según parece fueron muchos, porque había muchos judíos que habían venido para celebrar la Pascua y se quedaron asombrados del fenómeno de Pentecostés, de esas llamas de fuego, de oír a los discípulos hablar en lenguas, cada uno de donde había venido, y en ese momento, pues Pedro se levantó y les dio el testimonio, primer testimonio público de la resurrección. Aquí viene un fragmento que podéis leer en el capítulo 2 de los Hechos. Dice: escuchad esto, israelitas. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios avaló ante vosotros con los milagros. Y sigue diciendo un poco más adelante: lo clavasteis en una cruz y lo matasteis, pero Dios lo ha resucitado, librándolo de las garras de la muerte. Ahí está el testimonio, ¿no? de Jesús, que conocisteis, que hizo milagros. Segundo, un Jesús que muere en la cruz. Y tercero, un Jesús que resucita. El primer testimonio escrito sobre la resurrección de Jesús fue la primera carta de San Pablo a los Corintios. Es lo que llamamos el tercer nivel, ¿no? Cuando ya después de esas predicaciones orales que tuvieron tanto Pedro como el resto de los apóstoles, cuando se van extendiendo, o el resto de los discípulos, cuando van pues por todo el Imperio Romano, pues empezaron ya a hablar de la muerte y la resurrección de Jesús para nuestra salvación. Pero el primero que escribe, por lo menos el primero al que tenemos acceso de un documento escrito, es Pablo. El texto, más o menos podemos datarlo en torno al año 57. Lo redactó en Éfeso, esta carta que envía a los corintios, y él habla de una tradición que él ha recibido, que él ha, digamos, atesorado, y que son de los testigos directos, y que él mismo pues va a recibir después de su conversión, ¿no? San Pablo conoce esta tradición precisamente cuando es tirado del caballo, cuando recibe esta visita, esta aparición. Él lo trata así, efectivamente, como una aparición de Jesús en el año 37, cuando está ya a las puertas de Damasco, donde sabéis que iba pues precisamente a apresar cristianos, a encarcelarlos y posiblemente a matarlos. Y sin embargo, pues eso es convertido ahí, y apenas 7 años después de la resurrección, en el año 37, si la resurrección se produjo en el año 30, pues en el año 37 San Pablo ya se hace portador de una tradición. Él lo recibe en ese momento y por eso luego lo escribe así en la carta a los Corintios 20 años después, ¿no? De esa tradición. Él mismo pudo comprobar esa tradición al compartirla con muchos testigos directos, como conoció a Pedro, a los otros apóstoles y a otros discípulos que vieron al Señor igual que él le había visto.
Este es el texto de Pablo en la primera carta a los Corintios, un texto precioso, porque nos manifiesta esta continuidad en la tradición y que es un texto que la Iglesia pues, utiliza en muchísimos momentos de la liturgia, porque refleja eso, ¿no? El depósito verdadero de la fe que hemos ido recibiendo. Dice San Pablo, os transmití lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que se apareció primero a Pedro y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales algunos han muerto, pero la mayor parte vive todavía. Se apareció después a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Finalmente, como si se tratara de un hijo nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, que soy el más pequeño entre los apóstoles. Bueno, es un texto delicioso, además que nos plantea distintas cuestiones muy interesantes. Primero, dice que se apareció primero a Pedro. Bueno, ahí posiblemente él está queriendo destacar la tradición apostólica, que es una de las funciones que tiene Pablo como un cometido que él se asigna, ¿no? El fundamentar la iglesia apostólica. Por eso quizá no nombra a la Magdalena, ni a las mujeres a las que se aparece, ni a otros, sino quiere destacarlo. No es faltar a la verdad, es sencillamente destacar una aparición, que es a Pedro, el primado de Pedro, ¿no? Resucitó y se apareció primero a Pedro, que es una aparición que, como digo, solo menciona Lucas y de pasada, pero aquí, digamos, Pablo da un testimonio de que existía ese conocimiento entre los primeros cristianos de que se había aparecido a Pedro. Eh, Otra aparición que no se nos narra nada más que aquí, que se apareció a más de 500 hermanos juntos. Eso los cuatro evangelios no hablan de ello. Es aquí en Pablo donde tenemos noticia de esta aparición. Por eso os decía, hay apariciones que no se narran en los evangelios, pero que seguro que se produjeron. Y por eso él dice, además, dice, la mayoría están vivos todavía. Y él ha podido hablar y decir, sí, se nos apareció de esta manera, etcétera. No nos ha quedado testimonio del detalle de esa aparición, pero ahí está este testimonio, ¿no? Se aparece a Santiago, otra de las apariciones que no se nos narra en los evangelios. Ahí dices, bueno, y si se aparece a Santiago, ¿y no se parecería también a Juan? Porque no hay una aparición particular a Juan. Y es facilísimo pensar que igual que se aparece a Pedro, igual que se aparece a Santiago, se aparecería de nuevo a Juan. Pablo lo que hace es remarcar, digamos, las apariciones a aquellos que sustentan la iglesia, que son jerarquía en ese momento y son columnas de la iglesia, como son Pedro y Santiago. Y por eso destaca estos dos. Y deja en silencio otros, pero no por desprecio, sino sencillamente porque quiere destacar esos pilares de la iglesia, como son Pedro y Santiago. Y luego, evidentemente, él se asocia a esos agraciados por las apariciones y él dice, yo como si fuera, aquí la traducción dice como un hijo nacido fuera de tiempo. En realidad, en la traducción literal, y que a veces se utilizaba en la Biblia, por lo menos antes, como un aborto, dice, se me apareció a mí. Es decir, como si yo fuera eso, alguien despreciable, porque él mismo, pues por su humildad, se considera que no era digno de esa aparición y a él se le considera pues que eso, que ha recibido esa gracia de las apariciones, porque él también quiere, por eso la insistencia, decir yo también soy un apóstol. Y es así considerado por la Iglesia. Aquí lo que ha hecho reafirmar a través de estas apariciones es la vinculación de los apóstoles. En definitiva, la fe que nos han transmitido los apóstoles, los primeros discípulos, no es un invento, no es una imaginación que ellos tuvieron, no es, como alguno ha dicho, nah, es que es el shock de la muerte de Jesús les hizo ver fantasmas. No,
No, no es algo inventado, no es mera imaginación, sino que precisamente lo único que se testimonia es precisamente el encuentro maravilloso con Jesús resucitado, que les ha dado pruebas de una existencia glorificada, algo que es muy bonito leer con detalle las apariciones para darse cuenta de que no sabían qué hacer con ese Cristo, que aparecía de pronto, que era capaz de comer con ellos, pero al mismo tiempo pues desaparecía, aparecía, el espacio y el tiempo no tenía nada que ver, se apareció en unos lugares, en otros lugares, y incluso al mismo tiempo, ¿no? Es decir, hay una realidad que supera el espacio-tiempo normal y ellos no saben, ¿no? Qué es esta realidad, pero sienten y experimentan el gozo de dar testimonio de Jesús resucitado. Dejamos ya la resurrección y seguimos adelante en los misterios de la vida de Cristo. ¿Cómo terminan los evangelios? La vida de Jesús, la vida terrena, podemos decir, de Jesús. Pues en los últimos versículos del Evangelio de San Lucas, él explica cómo Jesús, después de prometerles el Espíritu Santo, llevó a los discípulos fuera de la ciudad, hasta las cercanías de Betania. La ciudad se refiere a Jerusalén, y allí, levantando las manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Así termina San Lucas su evangelio. Él ha querido, ya sabéis que Lucas pues compone todo su evangelio, digamos, en un viaje a Jerusalén. Y por eso la ascensión la va a situar precisamente desde allí, desde Jerusalén. Jesús asciende al cielo para dar esa importancia simbólica a Jerusalén. Lo digo esto porque en otro evangelista, en otro evangelio, concretamente ahora lo veremos, pues o más adelante lo veremos, pues no lo sitúa en Jerusalén. Y diréis, ¿y eso? ¿Como que Cristo ascendió en dos lugares? No. Ya os dije que la composición, la redacción, la idea de cada uno de los discípulos del Evangelio, pues a veces se permiten esas licencias a la hora de situar hechos reales que ocurrieron, pero por el marco simbólico pues lo sitúan en distintos lugares. Cuando Lucas inicia el segundo tomo que os decía de su relato, de los acontecimientos que narra a partir de esa ascensión, pues vuelve a hablar de la ascensión. Así, Lucas termina con la ascensión del Evangelio e inicia, podemos decir, con la ascensión el libro de los Hechos. Y añade algunos datos interesantes como la presencia de los ángeles que están allí y que aparecen, digamos, ante los discípulos que han contemplado la ascensión de Jesús y se han quedado casi boquiabiertos, ¿no? Se han quedado pasmados ante esta gloria que se ha manifestado en Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de los ángeles? Y dice, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Estás seguro de que el mismo Jesús que ha sido arrebatado de junto a vosotros para subir al cielo, igual que lo habéis visto ir al cielo, volverá. Bueno, es un testimonio, una promesa de la venida de Cristo, una promesa que se va a extender en la Iglesia y que da esperanza. Precisamente en la predicación del Evangelio por todo el mundo, pues es esa venida de Cristo, que algunos interpretaron pues con cierto apresuramiento, diciendo, bueno, pues va a llegar enseguida, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer otras cosas sino tal? Ya la Iglesia, pues poco a poco va entendiendo que esa venida sí que es inmediata para aquellos que mueren, pero digamos la venida también en la que se hace referencia es la venida al final de los tiempos. Y esa, pues Dios sabe cuándo será, no lo sabemos, pero no era tan inmediata como ellos pensaban.
Estos dos relatos de Lucas, sea en el Evangelio que en los Hechos, son las únicas descripciones visuales de la ascensión de Jesús y en este sentido presentan un hecho histórico situado en el tiempo y además lo sitúa así, especialmente lo dice, a los 40 días de la Pascua se produce. Eso lo dice en Hechos al principio. Y lo sitúa también en ese espacio que os decía, lo sitúa precisamente cerca de Jerusalén, concretamente en el Monte de los Olivos, es decir, un lugar concreto, ¿no? Es al mismo tiempo un acontecimiento teológico que la teología pues ha visto pues esa exaltación de Cristo que vuelve digamos al seno del Padre a la digamos relación que siempre ha tenido precisamente en la Trinidad, ¿no? Y es al mismo tiempo el momento del envío del Espíritu Santo. Bueno, tampoco me voy a detener en estas cuestiones, pero son importantes para marcar lo que es la ascensión. Y en tercer lugar es una promesa escatológica, que es lo que os he dicho en la diapositiva anterior, que es que Cristo vendrá de nuevo al final de los tiempos, en el juicio final, como vemos reflejado en esta imagen de la Capilla Sistina pintada por Miguel Ángel, ese juicio al fin de los tiempos, ¿no? Es una promesa escatológica, en cuanto que es el escatón, ese final de los tiempos, pues es lo que se nos promete ahí. Pero como os decía, no es el único relato en el que se habla de esta ascensión a los cielos, sino de algún modo, aunque no se describe, solo Lucas lo describe, sin embargo, el final del Evangelio de Mateo, en el fondo, él está hablando de la última de Jesús en un monte, pero en un monte de Galilea, porque los discípulos han vuelto a Galilea y donde sitúa no es en el Monte de los Olivos, sino en un monte de Galilea donde ha citado a sus discípulos. Y esas fueron sus últimas palabras. Se sobreentiende que después Jesús asciende a los cielos, pero no se narra esto. Y es esas palabras que conocemos que son impresionantes, ¿no? Que dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles a vivir todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el mismo mensaje, pero dicho de otra manera. Y aquí, de nuevo, apelo a esa redacción de los evangelistas, cada uno de ellos, pues, con un objetivo concreto en la predicación que se han planteado y que hace que la misma escena sea situada en distintos lugares y de algún modo también subrayando en esas palabras de Cristo pues el objetivo que querían remarcar, ¿no? En concreto, aquí, fijaros que la promesa que se veía en las palabras de los ángeles de que Jesús vendría y que no les iba a abandonar, aquí Mateo lo dice con estas palabras consoladoras y maravillosas de Jesús al final. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay una referencia a cuándo va a ser ese el fin del mundo, pero es verdad que Cristo va a ascender, Cristo físicamente, podemos decir que ellos van a sentir su ausencia y sin embargo, Él les asegura que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Es otro subrayado distinto, ¿no? No hace referencia tanto al fin de los tiempos, sino más bien a esa presencia continua de Jesús en nuestra vida todo el tiempo, que es, digamos, una promesa maravillosa, que no dudemos nunca de que es real. Él nos acompaña, estemos como estemos y vivamos como vivamos, Él está siempre con nosotros. Y llegamos al último punto, ya voy terminando, ya llevo una hora, y entonces es necesario acabar. ¿Cuáles son las consecuencias de la resurrección de Jesús? Pues primero consecuencias para Él mismo, ¿no? La resurrección, que transforma su carne en un cuerpo glorioso, revela y confirma su verdadera naturaleza. Es de naturaleza divina, es Dios. Es como que Dios Padre ha querido reafirmar, presentar lo que Jesús ha ido desentrañando y revelando poco a poco a sus discípulos en la transfiguración, en el mismo bautismo, en otros momentos en que los discípulos han entrevisto, es Dios, es el Hijo de Dios. Bueno, pues en la resurrección, digamos que asienta esa verdad revelada, ¿no? Y al mismo tiempo la resurrección es la prueba de la validez de su vida y de su obra. Jesús es aquel que ha traído una palabra de parte de Dios para los hombres, y esta palabra es la salvación definitiva, la que nos salva del pecado y de la ruptura con Dios que existía con la humanidad. Él nos ha salvado. Y Él salva a los hombres de todos los tiempos. Os lo hacía referencia con la verdad del descenso a los infiernos. Cristo no ha venido solo para los de después de su resurrección. Cristo ha venido para toda la humanidad, desde el primer Adán hasta el último Adán que nazca sobre la tierra, el último hombre que nacerá sobre la tierra. Todos hemos recibido la salvación en Cristo. Todos. Luego será, ya os digo, el misterio de nuestra libertad, acoger o no acoger esta salvación. Pero todos. Y alguno puede decir, bueno, pero y algunos que son musulmanes, que son ateos, que no han conocido, que están en medio de Australia, que no han oído hablar nunca. Todos hemos recibido la salvación en Cristo. Todos. Y de algún modo todos, Dios sabrá cómo, reciben esa decisión de acoger esa salvación o rechazarla. Es ese misterio, ¿no?, de la salvación, de la libertad, pero fundamentalmente es el amor de Dios el que está detrás de todo esto. Eh, Consecuencias de la resurrección no solo para Jesús, sino también para el ser humano. 4 consecuencias, podemos decir. Primero, la liberación del pecado. Segundo, se nos ha dado la posibilidad de una vida nueva, pero en esta tierra, no solamente en el más allá. Precisamente la resurrección nos abre la salvación ya aquí, precisamente acogiendo por fe esa salvación en Cristo. Precisamente también por la primera consecuencia, la liberación del pecado, nos permite acoger la vida nueva en Cristo. Tercero, el encuentro con Cristo resucitado es el primer paso para el envío apostólico, porque no es fácil callar una experiencia que ha cambiado la vida. Los apóstoles que durante la vida de Jesús pues no entendían algunas cosas, dudaban, es verdad que sí que le seguían y que hacían todo lo que podían, pero al mismo tiempo se notaba que todavía les faltaba algo. Es precisamente este momento de la resurrección, esta gracia de la resurrección, las que les rompe el corazón, en el mejor sentido de la palabra, para llenarles del amor de Cristo y poder difundirlo a los demás. Por eso existe el cristianismo. Si Cristo no resucita, posiblemente no seríamos cristianos, porque bien, hubiera sido un hombre pues muy ideal y maravilloso y que había predicado maravillosamente y que al final se había entregado en su vida un modelo interesante, un modelo más, pero no se habría quedado ahí. En cambio, la resurrección, por todo lo que hemos dicho,
todo lo que manifiesta, pues ha hecho que como consecuencia esa expansión del cristianismo. Y cuarta consecuencia es la resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección, como participación gloriosa de la victoria del Hijo de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Lo mismo, no creeríamos en nuestra resurrección final si Cristo no hubiera resucitado. Gracias a que Él ha resucitado, podemos esperar no ese revivir, sino esa resurrección como Cristo al final de los tiempos. Y en tercer lugar, la resurrección de Jesús tiene consecuencias para toda la creación. En esto es sobre todo San Pablo el que habla de esto, ¿no? Toda la creación ha quedado afectada. Todas las cosas son renovadas por la resurrección. Igual que todas las cosas de algún modo habían sido afectadas por el pecado de los hombres, todas las cosas son renovadas por la resurrección de Cristo. Dice San Pablo, la creación entera está gimiendo, a una con dolores de parto hasta el día de hoy. Luego añade que Dios ha llevado la historia a su punto culminante, haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Y será definitivamente transformada la creación al final de los tiempos. Eso es otro misterio que no entendemos bien, pero Cristo ha prometido precisamente un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, hay una transformación precisamente amparada en esta resurrección de Cristo de toda la realidad. ¿Cómo será? No lo sabemos. Eso es un misterio de Dios y no creo que ningún teólogo pues llegue a desentrañar ese misterio. Pero la promesa está ahí. Termino este capítulo cuarto con esta imagen de la serie de Chosen, los elegidos, que se llama así precisamente por que, digamos, el protagonismo está en esos discípulos que seguían a Jesús, ¿no? Y que se maravillaron de ese Jesús, ¿no? Que estuvo con ellos esos momentos, esos años que pasaron juntos, ¿no? Eh, pues vamos a seguir a este Jesús. Igual que ellos le siguieron, tuvieron fe en él, pues nosotros tenemos que seguir adelante. Vamos a continuar con otros temas, pero seguiremos ahondando en el misterio de Cristo, que es un misterio insondable y que merece la pena dedicar todo el tiempo que sea necesario. Pues nada, hasta el próximo día.